Muy buenas tardes. Antes que nada estoy muy agradecida con la invitación a participar en este Congreso Internacional de Construcción Tradicional, Arquitectura y Urbanismo. Uno de los temas que me ha llamado la atención en los últimos años y que tuve la oportunidad de desarrollar junto al doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Mi nombre es María Martínez y el tema a continuación tiene por título Uso tradicional de los morteros con chucum en la península de Yucatán, México. Para colocarnos en contexto, la península de Yucatán es una planicie ubicada al sureste de México. Tiene estratos delgados de suelo fértil y su altura media aproximada es de 30 metros sobre el nivel del mar. Este territorio se destaca por tener una herencia ancestral de la civilización maya. Esta cultura, que desarrolló un sofisticado sistema de edificios como se puede observar en sus sitios arqueológicos, además de que también es reconocida por sus avances en las matemáticas, en la astronomía, en la ecología, por su sistema de escritura y por sus expresiones artísticas. Como muchos otros pueblos originarios, también el lenguaje y su relación con el entorno natural conforman un carácter identitario. Dos condiciones características de la península hacen que el desarrollo de su arquitectura vernácula sea tan singular. En primer lugar está el suelo, conformado principalmente por material calizo, y en segundo el clima, el cual es cálido con una alta presencia de humedad y lluvias abundantes en verano. Los sistemas constructivos que se pueden apreciar en la casa maya son los techos de palma de guano, el muro de bajareque, la mampostería de piedra y el uso de la cal tanto en morteros como en pinturas. Debido a la gran presencia de material calizo y la escasez de tierra para construir, los mayas desarrollaron un manejo de la cal. Las técnicas para realizar y para aplicar el óxido de calcio ha sido de gran interés para investigadores, ya que son la razón fundamental de la preservación de estos edificios ante climas tan extremos como los de la península. Los componentes principales de estas argamasas tradicionales son el óxido de calcio, que funciona como un aglutinante o cementante, y al que la comunidad maya le denomina cal de horno. También están las arenas calcáreas, que localmente son llamados sacap o sascap, y que significan tierra blanca. Y el componente fundamental es el agregado de extracto vegetal, que en este caso es el del árbol de chucum. Este tiene un nombre científico de Arbadia albicans, pero también es referenciado como Phytecelobium albicans. Es una planta leguminosa que tiene espinos en forma de V, las hojas son pequeñas y puede llegar a tener una altura de más de 12 metros dependiendo de la fertilidad del suelo. Además de ser utilizado en los morteros, se utiliza para curtir pieles. Los principales usos de este mortero tradicional en época prehispánica eran los acabados exteriores, como en las cisternas o depósitos subterráneos, que en maya es chultún, donde este tipo de argamasa era utilizada para proteger el área de captación de las filtraciones. También otro de los usos y de los más registrados es en las pinturas murales. Se ha hecho mención de su uso también en techos y en pisos. Como en muchas otras prácticas de los pueblos originarios, el proceso de obtención y transformación de los materiales naturales se vincula con una cosmovisión. El caso de las técnicas constructivas no es de excepción, ya que en muchos artículos se ha mencionado esta cosmovisión detrás de amarrar una casa maya, y también se ha vinculado rituales en el proceso de elaboración de la cal. Quiero destacar que lo que se ha dicho o escrito en los últimos años con respecto al proceso de elaboración de los morteros por parte de los estudiosos principalmente ha sido como objetivo obtener herramientas para la conservación y la restauración de estos monumentos. De los primeros en documentar fragmentos en el uso de extracto vegetal para la construcción fue Fray Diego de Landa. Siglos después, Morris realiza unos trabajos en Chichén Itzá y fue de los primeros en mencionar el chucum como un extracto vegetal. Algunos datos importantes por destacar y que fueron utilizados para contrastar los resultados de esta investigación fueron el proceso de extracción y las cualidades que el extracto le brinda al mortero. Gracias a esta recopilación y documentación es que se ha logrado conservar parte del saber del proceso tradicional, en donde los primeros en relatarlo, como el caso de Morris en 1931 y de Edwin Littman de 1957 a 1970, donde se utilizó como informante de primera mano a los maestros artesanos. Las investigaciones posteriores utilizaron a estos dos últimos investigadores como fuente primera. Las preguntas a continuación fueron tomadas de las encuestas, las cuales fueron realizadas por medios digitales debido a la pandemia. Con estas se abrió un panorama en cuanto al conocimiento y práctica de las técnicas de las personas en la construcción actual.
Los encuestados incluían arquitectos, ingenieros civiles, restauradores, albañiles y productores del extracto de chucún. En este ejercicio se preguntaron a 40 personas sus datos generales y algunas de las variables relacionadas con los métodos de extracción y la preparación del mortero. De los resultados más destacables se encuentra el hecho de que solo el 48% conoce esta técnica. De los que conocen la técnica, el 74% recibió esta información por parte de un maestro y el 26% por parte de su padre o abuelo. Ninguno de los encuestados adquirió este conocimiento durante su formación escolar. Un dato importante es el contraste entre el uso del cemento blanco y la cal, donde este primero es utilizado por un 74%. Otro es el uso, en donde la mayoría lo requiere como acabado en piscinas y en muros. Y por último, el por qué utilizan el chucum en los morteros, es decir, qué cualidades le brinda, donde las respuestas fueron que el 79% lo usa por sus propiedades estéticas de color y el 47% por ser impermeable. Además de tener un panorama, las encuestas ayudaron a localizar a los 3 informantes clave para realizar las entrevistas. Algunos aspectos que se consideraron fueron su lugar de origen y de dónde aprendió la técnica. Estos artesanos mencionaron que llevan más de 10 años en la práctica. Coinciden en que empezaron a aplicarlo debido a que se apreció por los extranjeros. Los entrevistados demostraron un gran conocimiento por las especies arbóreas del entorno natural. Ellos identifican al árbol de chucún por sus hojas pequeñas, por sus espinos en los troncos y porque además tiene una corteza rasposa. Los entrevistados conservan la tradición de pedir permiso y dar una ofrenda a los dueños del monte. Aplican un tipo de rezo antes de entrar y dejan algún tipo de comida o bebida. Sin embargo, estas prácticas son utilizadas normalmente para la agricultura y para la caza. Ninguno de los entrevistados habló sobre restringirse en la cosecha de la corteza en alguna temporada en específico. Una vez que se identifica el árbol, se realiza el corte de la corteza con la ayuda de un machete, donde se jala en el sentido en el que crece la rama. Uno de los informantes menciona que busca que las ramas tengan un mínimo de 25 centímetros de diámetro. Menciona que la corteza de ramas más pequeñas no se obtiene tanto extracto. El método de extracción que utilizan todos los entrevistados es por medio de una maceración directa en fuego, que ellos denominan sancocho. Para realizar la focata del sancocho se requiere también de un conocimiento de las rocas. Uno de los informantes menciona que si éstas han estado mucho tiempo expuestas al sol, pueden llegar a romperse durante la infusión. Para la cocción, todos utilizan un barril metálico de 200 litros llamado tambo y lo hacen en un espacio abierto. Este método es el único conocido por los entrevistados. De hecho, uno menciona que si se deja reposar la corteza en agua a temperatura ambiente, no suelta extracto. El tiempo de cocción varía entre 6 y 24 horas. Utilizan el color del extracto como referencia para ver si la cocción es adecuada. La tonalidad desesperada es entre morado y negro. Uno de los informantes aclara que es muy importante retirar la corteza apenas se enfríe, ya que el extracto puede adherirse a la corteza. Una vez retirada la corteza, se deja reposar el líquido una semana. Después de dejarlo reposar, se utiliza una tela de algodón para retirar los residuos. El uso de esta técnica se ha modificado. Como se mencionó anteriormente, de haber sido utilizada para la elaboración de los murales y los revestimientos de los chultunes con una cosmogonía y una tradición milenaria, ahora se aplica a acabados de arquitectura contemporánea y en la restauración de monumentos, como una herramienta donde se vincula la eficiencia y valoración estética de los arquitectos y los usuarios. Gracias a los trabajos de los investigadores, es que hoy se puede conocer los procesos tradicionales de las prácticas productivas de los pueblos originarios. Sin embargo, lamentablemente, esta información se difunde únicamente en el ámbito académico, y ni los artesanos locales ni los constructores contemporáneos tienen la oportunidad de aplicarlo en su práctica cotidiana. Es importante el rescate de esta técnica tradicional para su aplicación como herramienta en la disciplina de la conservación sostenible. De esta manera,
evitamos la desvinculación de las comunidades que han heredado estos espacios, estos objetos y esta tradición viva y que en su mayoría ha logrado conservar estos bienes patrimoniales a lo largo de la historia. Este legado cultural, que abarca tanto material como inmaterial, no se había visto desde una perspectiva holística, sino hasta décadas recientes. De esta manera se pone especial atención en su entorno natural, el cual había sido considerado como una entidad aparte. El problema de esta técnica es peculiar, ya que se manifiesta al haber sido parcialmente absorbida por la industria, que al percatarse de su gran demanda y su atractivo visual ha alterado su sistema de producción, por ejemplo en los materiales utilizados, en los que se ha sustituido por otros más industrializados como el cemento. Esto afecta a la tradición en diferentes aspectos, principalmente en el social, al poner en duda la eficiencia y eficacia de los procesos derivados de la tradición. De igual forma, se genera un desconocimiento en las generaciones actuales con respecto a las propiedades como la resistencia a la permeabilidad del vapor de agua, la absorción capilar, la dureza y también la impermeabilidad que este extracto le brinda a estos morteros de cal. Cuando se utiliza un cementante que de por sí es impermeable y resistente. Los mismos artesanos realizan cambios en sus procesos de elaboración debido a la necesidad de adaptarse a la sociedad y ser competente ante una industria que se ha apropiado de su proceso. Existen en el mercado muchas empresas dedicadas a la elaboración y aplicación de acabados tipo chucú y además venden mezclas prefabricadas para reboques, que lo único que tienen o que conservan es la tonalidad que produce el extracto natural. Esto genera una apreciación más bien por su estética que por los beneficios que este extracto le brinda al comportamiento de las argamasas. La alteración de los valores de este recurso se debe a que, como habían comentado los entrevistados, comenzó a utilizarse en la arquitectura gracias a la apreciación y valoración de los extranjeros por su color y por su textura. Una de las preguntas más importantes en la encuesta se refería a qué es el chucú, ya que de esta manera se puede tener una primera idea de la percepción de esta palabra. Llama la atención que menos de la mitad de las personas del área de la construcción reconocen al chucú como un árbol endémico. Con esto se puede observar la desvinculación que existe sobre el origen del proceso y de su entorno natural. Para este estudio fue fundamental la voz de las personas que han obtenido este conocimiento por medio de un saber heredado de generaciones pasadas y que además cuenta con tradiciones y conocimiento del entorno natural. Por eso, al abarcar estas características, bien puede ser considerado como un patrimonio inmaterial, pero también biocultural. La valorización de estos saberes de los maestros constructores y su transmisión ayudará a salvaguardar tanto el patrimonio material como el inmaterial, pero además va a contribuir a la construcción de un concepto de patrimonio biocultural. El uso de esta técnica, herramientas y materiales locales va a ayudar a recuperar el sentido original de su aplicación como un recurso para brindar condiciones adecuadas de habitabilidad en las viviendas vernáculas, en armonía con su entorno natural. Muchas gracias.